Bienvenidos, mis queridos stakeholders, al episodio número 7 del podcast Project Management Café by Jesús Rodríguez. Este episodio es el segundo de la serie sobre Microsoft Project. En este episodio les estaré explicando cómo llevar a cabo dos procesos de la preparación de cronogramas en Microsoft Project. Estos son, 1, definir la lista de actividades y 2, definir la secuencia de las actividades, es decir, las dependencias y relaciones entre las actividades. Pero antes de entrar de lleno a Microsoft Project, les quiero explicar 4 conceptos importantes que se mencionan durante la explicación de algunas funcionalidades. El primero, un summary task, fase o hammock activity. Eso es una tarea principal que agrupa una serie de subtareas relacionadas, ya que para completar la tarea principal hay que completar todas esas subtareas. Por ejemplo, montar una puerta. Esa sería la tarea principal. Y las subtareas serían poner el marco, instalar la puerta, instalar la cerradura a la puerta y pintarla. Así que eso es el concepto de summary task o fase o hammock activities. El segundo, un milestone o un hito. Es un evento importante en el proyecto que se representa en el cronograma con una tarea de duración 0. Todos los proyectos tienen mínimo 2 milestones, el inicio y el final. Además, al finalizar cada fase o release, se considera también un milestone. Por ejemplo, si el completar de montar la puerta es un evento importante del proyecto, entonces incluiríamos una subtarea al final de todas esas subtareas con duración 0, que la podemos llamar puerta ya completada. Y así tenemos el milestone de la puerta completada. El tercero es timeline o línea de tiempo. El timeline lo podemos describir como una barra donde se colocan los eventos importantes del proyecto en orden cronológico. Típicamente mostramos en el timeline los milestones y las fases del proyecto. Esto es una herramienta muy útil para mostrar un panorama de alto nivel en un kickoff meeting o a la alta gerencia sin tener que entrar en el detalle de todas las actividades del proyecto. Y por último, quiero explicar brevemente lo que es la ruta crítica o el critical path del itinerario. Esa es la cadena o serie de tareas más larga que tiene el itinerario y que llega hasta el final del proyecto. Esa cadena se crea con las dependencias que se definen entre las tareas. Y es importante identificar la ruta crítica porque esa ruta crítica significa que si una de esas tareas que está en esa ruta se atrasa la fecha de entrega del proyecto. Pues, por lo tanto, queremos poner un ojo bien especial a esas tareas porque no queremos que se nos atrase el proyecto. Así que ya estamos listos para ver el video, pero antes les quiero decir que en la descripción abajo les he puesto el enlace para que puedan descargar el itinerario en Microsoft Project, que es el que estaré utilizando en este episodio, y con este puedan ustedes practicar lo que estaré haciendo en el video, si es que así lo desean. Y si te gusta este video, dale like y compártelo con tus amigos y colegas. Pero eso es si te gusta. Pues si no te gusta, no lo hagas, no lo tienes que hacer. Lo otro que te quiero pedir es que te suscribas al canal y le des clic a la campana para que cuando se publiquen los próximos videos recibas una notificación. Y ahora, sin nada más, agarra tu café y acompáñanos a ver el video. En el episodio anterior cubrimos cómo comenzar correctamente un itinerario, donde cubrimos cómo hacer las configuraciones básicas de un itinerario, cómo lo es el personalizarlo con el nombre de la compañía, el nombre del proyecto, el nombre del project manager. También seleccionamos la fecha de comienzo del proyecto, el calendario que se va a utilizar en el proyecto. Hicimos ajustes al calendario con los días que no se trabaja o los días en que se trabaja un horario distinto al calendario. Y también hicimos otras configuraciones básicas. En el episodio de hoy vamos a cubrir dos procesos importantes en la preparación de un cronograma. El primero
es la definición de actividades o preparar la lista de actividades. Y el segundo es definir la secuencia de actividades o definir las dependencias o las relaciones entre actividades. Así que vamos de inmediato a Microsoft Project. Antes de demostrar la funcionalidad de añadir tareas y otras que vamos a utilizar para la definición de las actividades, importante repasar que se aseguren que la tarea número 0 o el Project Summary Task se esté mostrando. Y esto lo hacemos yéndonos al menú de Format y asegurándonos que esté marcada la opción de Project Summary Task. La otra configuración importante es que nos aseguremos que las tareas nuevas que se añaden al itinerario se añadan con el modo Auto Schedule. Tomemos como ejemplo estas primeras tareas del proceso de iniciación y vamos a ir directamente al paquete o a la tarea principal, crear el Project Charter. La tarea principal de crear el Project Charter requiere subtareas. Así que para añadir tareas subordinadas a la creación del Project Charter, hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Una manera es, hacemos clic debajo de la tarea de crear Project Charter y vamos al grupo de insertar y aquí le damos insertar una tarea y esto nos inserta una tarea automáticamente debajo de, eh, de crear el Project Charter. Vamos a llamar a esta tarea crear el draft del Project Charter. Vamos a añadir otra tarea más. Esta vez vamos a hacerla dándole a la tecla de Insert en el teclado. Aquí añadimos, luego de preparar el draft del Project Charter, lo revisamos con el cliente. Vamos a seguir añadiendo con la tecla de Insert. De igual manera puede ser con la tecla, con la funcionalidad de Insert Blank Row. Tienen el mismo efecto. Vamos a añadir la otra tarea que es actualizar Project Charter. Y la siguiente tarea vamos a someter para aprobación. ¿Sí? Y vamos a añadir una última tarea que la vamos a llamar Project Charter completado. Muy bien. Ya hemos insertado las tareas debajo de crear el Project Charter. Pues queremos que esas tareas que acabamos de añadir sean subordinadas a la creación del Project Charter. Ahora vamos a hacer que la tarea crear el Project Charter sea una tarea resumen, una tarea summary, un hammock task. ¿Cómo hacemos? Pues nos colocamos en la siguiente tarea, damos clic a la tarea que le sigue a crear el Project Charter, dejando la tecla de Shift presionada y le damos a la tecla a la flecha hacia abajo. Marcamos las tareas y le damos a la función de indentar. Y aquí tenemos la tarea crear Project Charter como una tarea resumen. Vean esta tarea que la hemos llamado Project Charter completado, la vamos a convertir en un hito o un milestone. Simplemente le ponemos 0 duración.
Una tarea cero duración se muestra como un diamante en el Gantt chart que nos dice que es un milestone. La siguiente funcionalidad que quiero mostrarles es cómo alimentar el timeline. Voy a mostrarles ahora cómo añadir tareas a ese timeline, pero luego, más adelante, cuando ya tengamos un itinerario con duración, dependencias, donde se pueda reflejar más, más correctamente ese timeline, lo vamos a volver a él. Pero vamos a mostrarles cómo añadimos tareas a ese timeline. Primero que todo, tiene que estar visible. Damos clic en timeline para que se active el menú de, de funciones para el timeline. Aquí nos vamos a insertar, al grupo insertar, insertar de tareas existentes. Le damos clic a tareas existentes y nos va a mostrar todas las tareas que están en el itinerario, en la estructura en que están. Aquí podemos seleccionar qué tareas vamos a poner en el itinerario. Vamos a seleccionar Project Start, vamos a seleccionar iniciación, vamos a seleccionar planificación, vamos a seleccionar ejecución, vamos a seleccionar el MVP, ¿ok? Vamos a quitar ejecución y vamos a seleccionar monitoreo y control y el cierre. En este momento solo quería mostrarles cómo añadir tareas en el timeline. Así que más adelante, cuando tengamos un itinerario más depurado, vamos a seguir yendo sobre las funcionalidades del timeline. La otra funcionalidad que quiero mostrarles de forma muy rápida es cómo eliminamos tareas. Hay dos formas de eliminar tareas en Microsoft Project. Una es dándole delete completamente y la otra forma es inactivando las tareas. Así que vamos, para darle delete, simplemente marcamos la tarea que queremos darle delete y le damos la tecla delete. ¿Bien? O le damos right click y delete task. Y le damos a delete task. Ok. Vamos a darle undo, bueno. Ya. Si queremos eliminar tareas, pero no estamos seguros de que se deben eliminar porque tal vez las vamos a necesitar más adelante, pues tenemos la opción de inactivar las tareas. Así que marcamos la tarea que queramos inactivar y en el grupo de Schedule le damos clic a Inactivate. Si se fijan, la tarea queda inactivada eh, con un font tenue y con una raya en el medio. El tenerlas inactivadas tiene el mismo efecto de que se eliminen, con la única ventaja de que podemos reactivarlas. Para reactivarla, marcamos la tarea que está desactivada y volvemos y le damos a la tecla de Inactivate y eso la repone. La siguiente funcionalidad que quiero mostrarles es cómo añadir tareas recurrentes. Tareas recurrentes son esas tareas que se repiten con cierta frecuencia, ya sea semanal, diario, mensual, anual. Por ejemplo, las tareas como preparar el informe de progreso o realizar la reunión de estatus del proyecto, realizar inspecciones a la construcción. Son tareas que se repiten. Así que si queremos evitar el tener que añadir cada una de esas tareas, pues podemos utilizar las funciones de crear una tarea recurrente. Digamos que vamos a crear la tarea de realizar la reunión semanal. ¿Ok? Nos colocamos en el lugar donde vamos a insertar la tarea recurrente. Nos vamos al grupo de insertar tarea. Dentro de task, seleccionamos tareas recurrentes o recurring task
esto nos levanta esta ventana donde vamos a definir las propiedades de esa tarea recurrente. Empezamos con ponerle el nombre. Vamos a poner el nombre de reunión semanal. Aquí, en la duración, vamos a ponerle la duración de cada ocurrencia. Digamos que queremos que las reuniones sean de 1 hora, pues ponemos 1H. Aquí definimos cuál es la frecuencia. eh, Vamos a definir que es semanal. Podemos definir si la queremos todas las semanas o cada 2 semanas o cada 3 semanas. Y que vamos a seleccionar que va a ser todas las semanas. Y seleccionamos en qué día de la semana vamos a realizar esa reunión. Vamos a decir que va a ser los lunes. Bien. Luego seleccionamos desde cuándo hasta cuándo es que va a ocurrir esa tarea. Así que tenemos dos opciones. Ponemos la fecha de comienzo y ponemos la fecha en que debe terminar las ocurrencias y él calcula cuántas ocurrencias van a hacer. La otra opción es poner cuántas ocurrencias queremos, digamos que queremos 5 ocurrencias y el sistema va a calcular o a generar 5 ocurrencias con las fechas, hasta la fecha que esto, hasta donde la lleve. Vamos a decir que son 5 ocurrencias. Ya seleccionamos todo eh, la información que necesitamos para crear la tarea recurrente, le damos OK. Nos da un mensaje cuando una tarea de esa recurrencia va a ocurrir en un día que no es laborable. Entonces tenemos que tomar una decisión aquí. Si contestamos sí, tarea la va a reschedule, ¿ok? Al próximo día. ¿Ok? Si le decimos no, esa tarea no se crea, esa ocurrencia no se crea. Y si le damos cancelar, entonces no pasa nada y tenemos que volver a reprogramar esa tarea. Vamos a decirle que yes. ¿Ven? Aquí se generaron. Y fíjense, la excepción que nos tiró fue el 6 de septiembre, que es un día de fiesta. Así que la tarea la puso a realizarse el día siguiente. Pero ustedes tienen que determinar si eso cumple, ¿verdad? Con lo que ustedes realmente quieren hacer. Tal vez lo que quieren hacer es que esa semana no se haga esa tarea. Entonces, de esa manera creamos las tareas recurrentes. Hasta aquí hemos cubierto cómo definir las actividades, cómo hacer la lista de actividades en el itinerario, insertando actividades en Microsoft Project, definiendo lo que son los milestones o los hitos y también definiendo lo que son las fases mediante el uso de tareas summary. Ya teniendo eso, lo próximo que vamos a estar explicando es cómo poner esas tareas en secuencia o, en otras palabras, cómo definir las dependencias o las relaciones entre las actividades del proyecto, ¿ok? Para que todas las actividades lleven la secuencia que tienen que llevar. Así que antes de entrar a Microsoft Project a ver la funcionalidad de definir las dependencias, quiero mostrarles o explicarles, mejor dicho, lo que son las dependencias y las relaciones. Existen 3 tipos de dependencia: las mandatorias, las discrecionales o soft logic y las externas. Las mandatorias son las dependencias que se establecen por la naturaleza del trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, no podemos pintar una pared si la pared primero no se construye. Eso es parte, ¿verdad?, de la naturaleza de ese tipo de trabajo. De igual manera, no podemos hacer pruebas del software sin que se haya codificado. ¿Bien? Eso es mandatoria. Las discrecionales son por decisión del equipo de trabajo basado en buenas prácticas y en conveniencia. Por ejemplo, em, no decidimos no comenzar a desarrollar el software
sin que antes el cliente haya firmado el documento de requisitos. Se puede comenzar a desarrollar el software, pero las buenas prácticas dictan que tú no debes comenzar a desarrollar el software sin que estén aprobados los requisitos. Bien, eso es discrecional. La tercera es externa, es cuando una tarea en nuestro proyecto depende de una tarea en otro proyecto o de algún tercero, alguien externo. Por ejemplo, la tarea de energizar la casa, que ese es mi proyecto, depende de que la Autoridad de Energía Eléctrica coloque un transformador. Eso no es parte de mi proyecto, por eso es una dependencia externa. De hecho, hay una cuarta tipo de dependencia, que las dependencias internas, que son aquellas dependencias en las cuales el equipo de trabajo tiene control. Ok. Hablemos ahora rapidito sobre los 4 tipos de relaciones que pueden existir entre las tareas. Y esos son los 4 tipos de relaciones que Microsoft Project apoya. Estas son finish to start to finish y start to finish. La primera, finish to start, significa que la tarea predecesora tiene que finalizar para que la sucesora comience. Como dice en el ejemplo, primero tenemos que completar de construir la pared para que podamos comenzar a pintarla. La siguiente, que es start to start, que la tarea predecesora tiene que comenzar antes de que la sucesora pueda comenzar. ¿Bien? Por ejemplo, en la documentación de un manual de usuario, esa es la tarea predecesora y la tarea sucesora es la revisión de esa documentación. Una vez comienzas a desarrollar o a escribir el manual de usuario, ya puedes comenzar a revisarlo, hacer el proofreading. Claro, una vez con un tiempo de espera para por lo menos tener una parte del manual que se pueda comenzar a, a revisar. Así que en un punto esas dos tareas van a estar activas simultáneamente. Entonces tenemos la relación finish to finish, que significa que la tarea predecesora tiene que finalizar antes antes que la sucesora pueda finalizar. Por ejemplo, la construcción del edificio se tiene que completar para poder completar las inspecciones al mismo. ¿Ven? Y la cuarta, que es una relación bien extraña, poco utilizada, nunca la he usado, y es que dice que la tarea predecesora tiene que comenzar para que la sucesora pueda finalizar. Es hasta un tanto difícil de visualizar. Visualicemos una carrera de relevo que donde la tarea predecesora es el corredor, ¿verdad? El que va corriendo, y la tarea sucesora es el que va a recibir el batón para continuar corriendo. Entonces lo que dice esta relación es que el corredor, el que va corriendo, no puede dar por finalizada su carrera hasta que el que le sigue empieza a correr. Un poco hasta difícil de explicar. Así que, pero nunca la vas a usar, porque ese tipo de relación, si la pensamos mejor, la podemos convertir en una finish to start, que ese tipo de relación es la que vamos a estar usando más de un 90% de las veces. Vamos a estar usando la relación finish to start. Vamos ahora a mostrarles cómo definir las dependencias en Microsoft Project. Para hacer eso voy a utilizar las primeras tareas que tenemos en el itinerario para mostrarles cómo definir las dependencias de diferentes maneras. Pero luego, fuera de la grabación, voy a completarlo en el resto del itinerario para proveerles este modelo ya con todas las dependencias establecidas para que lo puedan descargar. Vamos ahora a mostrarles cómo se definen las dependencias en Microsoft Project. Pero antes de empezar a explicarles, les quiero decir lo siguiente. Y es que debemos tener como regla que toda tarea debe tener un predecesor y un sucesor, excepto la primera tarea,
que no tiene predecesor y la última tarea que no va a tener sucesor. ¿Bien? Así que es una buena práctica el poner predecesor y sucesor a todas las tareas, o por lo menos a casi todas, no necesariamente tiene que ser a todas, pero a casi todas, de manera que le permitamos a Microsoft Project calcular la ruta crítica, el critical path. Así que en la medida que definamos correctamente las dependencias, vamos a facilitar a Microsoft Project el que nos pueda determinar, calcular automáticamente el critical path. Ok, dicho eso, vamos a empezar a explicar cómo definir la dependencia. Vamos a empezar entonces por decir que Project Start es la tarea predecesora de crear el Project Charter. Así que una forma de hacerlo, teniendo la columna de predecesor en el layout, aquí entonces ponemos el número de la tarea predecesora. En este caso, la predecesora de Create Project Charter es Project Start, que es la número 2. Escribimos el número 2 y damos Enter. ¿Eh? Esa es una forma. Vamos entonces, dentro de crear el Project Charter, que tiene una serie de tareas, y queremos realizar todas esas tareas en secuencia. O sea que dependen la una de la otra. Así que para tener una lista de tareas para que se realicen en secuencia, dependan una de la otra, una forma en que lo podemos hacer es marcamos esa lista de tareas o esa serie de tareas. Ahí la tenemos sombreada. Teniéndolas marcadas, vamos al grupo de funcionalidades que se llama Schedule y le damos clic a las cadenitas que ven aquí. Las cadenitas. Y ahí se definen las dependencias. Noten que en la columna de predecesor se colocó la tarea predecesora de cada una de ellas. Así que eso es una manera de hacerlo. Y fíjense en el Gantt chart, la barrita de cada una de las tareas que claramente se ven que se realizarán en secuencia una después de la otra. Así que esa es una forma de hacerlo. Otra forma de realizarlo es, nos vamos a la ventana de información de las tareas. Para hacer eso, le damos doble clic a una tarea. Vamos a darle doble clic a la tarea de identificar los stakeholders. Esta que está aquí. Vamos a darle doble clic a identificar los stakeholders y dentro de los atributos que tiene esta ventana de Task Information está los predecesores. Y aquí podemos definir varios predecesores a esta tarea de identificar los stakeholders. Vamos a decir que la tarea de identificar los stakeholders tiene una dependencia con la tarea de crear el Project Charter. Ya seleccionamos la tarea de crear Project Charter como la tarea predecesora. Y si se fijan, aquí están los tipos de relación. El default es Finish to Start. Y si queremos cambiar ese default de Finish to Start a otro tipo de relación, tenemos que venir aquí. Y vamos a seleccionar Start to Start. Y damos OK. Así que la relación que establecimos entre identificar stakeholder y crear el Project Charter fue Start to Start. O sea, que una vez tú comienzas ya comienzas el proyecto, ya puedes comenzar a identificar los stakeholders también. Así que son dos tareas que podemos hacer en paralelo y normalmente se hacen en paralelo. Otra manera de establecer dependencias es utilizando las barritas que tenemos en el Gantt chart. Por ejemplo, vamos a establecer que realizar la reunión inicial o conduct kickoff meeting va a depender de haber identificado los stakeholders. Vamos a establecer esa relación primero. Nos vamos primero a la tarea predecesora, nos acercamos a la tarea, cuando se vea esa estrella, ¿no? Le damos clic
y hacemos drag hasta la tarea sucesora, que en este caso va a ser Conduct Kickoff Meeting, donde entonces se nos pinta la cadenita y soltamos. Y ahí se estableció la dependencia Finish to Start. También vamos a poner a depender la tarea del crear el Kickoff Meeting de la creación del Project Charter. Así que de igual manera, lo marcamos y lo arrastramos hasta la tarea de realizar el Kickoff Meeting y soltamos y ahí tenemos la tarea de conducir la reunión inicial dependiendo tanto de la identificación de los stakeholders como de la creación del Project Charter. Y si quisiéramos eliminar las dependencias, también hay diferentes formas de hacerlo. Vamos a, digamos que no queremos hacer estas tareas en secuencia, pues las marcamos, estas tareas que ya tienen una dependencia, y le damos un clic a las cadenitas que ven que están como cadenitas rotas. Así que le damos clic y eso pues deshace las dependencias. Y también podemos entrar, hacer clic en la columna de predecesor y borrar el contenido que esté en esa columna con la tecla de delete. Ya no tenemos la dependencia. Si se fijan, no importa la manera en que establezcamos las dependencias, lo que Microsoft Project hace es colocar una codificación en la columna de predecesor. Así que con la práctica vamos a ir aprendiendo qué es lo que se codifica en esas columnas y muchas veces vamos a querer simplemente entrar a la columna y codificar la dependencia. Pero para conveniencia existen diferentes maneras de hacerlo, como ya se los expliqué. Y hasta aquí llegamos con la explicación de establecer las dependencias. En el próximo episodio vamos a estar aprendiendo a definir los equipos de trabajo, definir los recursos y asignar los recursos a tareas. Así que será hasta el próximo episodio.